Buenas tardes a los que están ingresando. Estamos haciendo ingresar al resto. Les pedimos un poquito de paciencia. Tenemos gente todavía en la sala de espera ingresando. Perdón que les insiste, les recuerde lo de cerrar los micrófonos. Así tratamos de no interferir. Y en la medida de lo posible, las cámaras pueden ir y venir, pero simplemente provoca esto que baje la calidad. Los chicos son admitidos, pero tratemos también en mute, por favor. ¿Quién? Marta, vos me podés ayudar, por favor, con el tema de los micrófonos. Muchas gracias. En 3-4 minutitos arrancamos. ¿Ya? Para un ratito, porque si no hay dos. Por favor, les recuerdo que apaguen las cámaras y los micrófonos. Las cámaras. Por supuesto que no nuestro disertante, que ya le daremos la palabra en breve. Estamos intentando, bueno, muy bien. Bueno, Marta, te dejo a vos para el control de los micrófonos y las cámaras. Muy bien, si les parecen bien, doctor Tolo, no lo estoy viendo. Si puede encender la cámara, por favor. Acá estoy. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces voy a iniciar. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida desde el Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales de la Universidad Austral, el CERI, a este ciclo de seminarios en los que intentamos sumar a los objetivos de desarrollo sostenible la importancia de lo humano, tornándolo en objetivos del desarrollo humano sostenible, los ODHS. Estamos en el tercer encuentro de los 5 programados como anticipo de nuestro precongreso y congreso, que se iba a desarrollar en este 2020 y hemos reprogramado para el 2021. Gracias por apagar los micrófonos, por favor. Y decía que teníamos programado nuestro congreso para el 2020, lo hemos reprogramado para el 2021 y dentro de muy poquito tiempo ya estaremos lanzando el Call for Papers. Hoy abordaremos los derechos humanos desde la perspectiva del desarrollo, que consideramos que si no es humano, y seguramente coincidiremos, no tiene razón de ser. Si debemos definirnos, nos definiríamos antropocéntricos, y como tales estamos seguros que el único desarrollo posible es justamente el que tiene por objeto el desarrollo de cada una de las personas que habitan este querido y maltratado planeta. Confiamos en que el 2021 nos permitirá tener un pre y un congreso presenciales, como pudimos hacer los 6 congresos anteriores, y si no, volveremos a vernos de esta maravillosa virtualidad. Como les decía, hoy abordamos los derechos humanos desde una perspectiva que seguramente nos comprometerá a cada uno de una manera muy, muy particular. Le pido por favor a Pilar Ordóñez que introduzca al doctor Toller, nuestro disertante. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Carlos. Queremos presentarle a nuestro disertante invitado, el doctor Fernando Toller.
que nos hablará sobre el nuevo paradigma de los derechos humanos, compromiso para superar la vulnerabilidad. El doctor Fernando Toller es abogado con diploma de honor por la Universidad Católica Argentina y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Es profesor titular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, donde actualmente dirige la carrera de abogacía. Allí fundó y estuvo a cargo del doctorado en Derecho. Ha sido Visiting Scholar de Derecho Constitucional en la Universidad de Stanford e investigador visitante en la Universidad de Harvard. Ha sido Visiting Tutor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Oxford y profesor visitante en las universidades de Salamanca y Roma, Tor Vergata, entre otras. Es autor de libros y trabajos sobre derechos humanos y recibió los máximos premios de investigación de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y de Córdoba. Asesora pro bono en Derecho de Interés Público a ONGs y ciudadanos de varios países y es peticionario litigante ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Washington. Les queremos aclarar que luego de la presentación podrán dejar sus preguntas en el chat y se responderán al finalizar la disertación. Doctor Toller, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a Pilar Ordóñez, muchísimas gracias a Carlos Cameán y a esta invitación del Centro de Relaciones Interpersonales de la Universidad Austral. La verdad que es un gusto estar esta tardecita crepuscular, compartiendo algunas ideas en este ciclo sobre vulnerabilidad y violencia. Entonces, a mí me toca el tema de nuevas perspectivas sobre los derechos humanos. Voy a compartir un PowerPoint para ustedes. Ahí imagino que se está viendo. Entonces, varias cuestiones. Por un lado, yo no les voy a dar una disertación o hablar con ustedes sobre el tema de pobreza, por ejemplo, aunque puede salir en las preguntas. No voy a hablar directamente del tema de tercera edad, aunque puede salir en las preguntas. No voy a hablar del problema de la falta de agua, aunque puede salir en las preguntas. Lo que voy a hablar es de una cosa que nos involucra directamente a cada uno de nosotros, que es qué podemos hacer por los derechos humanos, cada uno de nosotros, qué herramientas tenemos cada uno de nosotros, aunque no hayamos estudiado Derecho, para luchar por los derechos humanos, y intentar explicar una herramienta que sirve para lo que se llama razonabilidad práctica o utilización de la prudencia para saber cuándo estamos en presencia de un real derecho humano y cuándo no, y cuándo, cuándo hay legitimidad en el título que se nos invoca y cuándo hay razonabilidad en la medida y no abuso del derecho. Entonces, algunas cosas van a ser más filosóficas y algunas otras un poquito más técnicas, pero la idea de esta disertación es que no es una disertación para juristas, aunque les puede servir y bastante recordar un poco los fundamentos de nuestro arte, sino sobre todo dirigida a cualquier persona de cualquier formación previa para que sea consciente un poco más, para que lo interpele directamente, personalmente, de cuál es su posición en esta lucha por el derecho de que hablaba von Jhering en el siglo XIX. Entonces, este compromiso para superar la vulnerabilidad es un compromiso personal en primer lugar, porque todas las grandes revoluciones surgen primero de que cada uno se comprometa más en serio con las cosas que tiene que sacar adelante. Perfecto. Entonces, los derechos humanos, motor y armadura de los bienes fundamentales de la persona humana. ¿Qué es esto? Esto significa lo siguiente. ¿Cuál es el objeto de los derechos humanos? O sea, el objeto de una relación jurídica es la cosa, que a veces es una cosa física. Yo te vendo esta libreta, entonces el objeto de la compraventa es la libreta. En los derechos humanos, cuando hablamos de libertad religiosa, circulación, derechos familiares, libertad de expresión, etcétera, dignidad
privacidad. ¿Cuál es la cosa? La cosa puede ser una cosa en algunos supuestos, y en general es dejarme hacer o que yo te pueda exigir que te abstengas, que no actúes. O sea, yo te puedo pedir que actúes y me des una acción, por ejemplo, que me protejas, o puedo pedir que no intervengas, que me dejes ser libre. Buena parte de los derechos humanos piden un deber de abstención a los demás, que es que no interfieran con mi libertad, y en algunos casos un deber de dación, un deber positivo, que es que hagas algo por mí. Por ejemplo, que abras la escuela para que yo pueda ir a educarme. Entonces, este objeto son lo que se llama bienes humanos básicos, en terminología de un profesor de Oxford que se llama John Finnis. Bienes humanos básicos. ¿Qué es un bien humano básico? Es los que son necesarios para la realización o florecimiento de la persona humana. Dicho de otro modo, aquello que es conditio sine qua non para que obtenga alguno de sus fines esenciales. Acá hay un primer punto importante, que es que para hablar de derechos humanos en serio, hace falta una cierta noción realista de la posibilidad del ser humano de conocer las cosas y la realidad, y fundamentalmente la posibilidad de conocer lo que es el ser humano. Hace falta un optimismo antropológico y un optimismo cognoscitivo. Es decir, que el ser humano es capaz de conocer algo más fuera de sí mismo, es capaz de trascender con su visión, con su inteligencia, es capaz de captar las cosas, y dentro de esas cosas captar un ente de relación que dice Aristóteles, que es la sociedad. Es capaz de captar el tejido social y de captar a los individuos, las personas humanas que están en este tejido social, y de reconocer la dignidad de cada persona y el juego de todas ellas entre personas, cosas, organizaciones sociales y el poder del Estado como gerente del bien común. Entonces, esto implica una cierta toma de posesión filosófica, que si me apuran es una cierta toma de posición ontológica, que es que el ser humano es capaz de dos cosas: de conocer lo que las cosas son y de abstraer, llegando a la esencia, y llegar a lo que los medievales llamaban los universales, que es que cuando yo digo ser humano o humanidad, estoy diciendo algo. Estoy diciendo algo que se predica de muchos individuos. No estoy diciendo algo vacío. O sea, después voy a poner una frase de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde aplica esta idea ontológica hablando de la familia humana. Entonces, ¿qué son los bienes humanos básicos? Son cosas como la religación a Dios, como el conocimiento, como la amistad, como el descanso, como la expresión de mi interioridad, por un lado, libertad de expresión, por otro lado, la reserva de mi interioridad, el derecho a la privacidad, etc. Son bienes parciales, pero todos muy importantes para lograr una vida humana plena. Quiero también decirles que todo servicio a la persona es un servicio a sus bienes humanos. Todo real servicio a la persona es un servicio a sus bienes humanos. Acá esto ya nos va involucrando a todos y no solo a los juristas. Toda ayuda a los bienes genuinos de la persona humana se puede reconducir a un reconocimiento y defensa y promoción de sus derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque si los derechos fundamentales son ese motor y armadura de los bienes de la persona, ¿ok? Si en el fondo los derechos humanos es una estructura jurídica que protege los bienes humanos básicos, toda ayuda que hagas, toda promoción que hagas, toda defensa que hagas, toda consagración que hagas de un bien de la persona como algo que le es propio, estás colaborando en un paso muy importante en la lucha por los derechos fundamentales de la persona. No es un tema meramente jurídico, es un tema mucho más importante que lo meramente jurídico, es un tema humano y ético y antropológico fundamental. Que todo servicio al ser de la persona, en el fondo, hablo de derechos humanos porque hoy estamos en la era de los derechos humanos y es como que se lo valora más. Pero quiero decir, sé consciente que cada servicio que haces a un bien humano de la persona, le haces un bien a la persona y haces un bien a los derechos humanos de esa persona y estás luchando por el sistema general
de los derechos fundamentales de la persona en el país. Bien, un paso más. Tradicionalmente, en la filosofía tradicional también, lo que se llama aristotélico-tomista en sentido amplio, se ha dicho que el bien común está por encima del bien particular. Bien, yo no comparto esto, he dedicado muchas páginas a demostrar incluso con lógica matemática que los bienes, si son bienes, no se pueden oponer contradictoriamente a otros bienes, que hay que armonizarlos. Bien, esa es una historia larga, después en todo caso le pensaba pasar a Carlos y a Pilar alguna bibliografía más básica para el que quiere interiorizarse más. Pero lo que quiero decir es que hoy por hoy el principal contenido del bien común es reconocer, defender y promover los derechos fundamentales de la persona humana. Si, como decía Pío XII, el bien común es el conjunto de condiciones para que la familia, los individuos y los grupos sociales puedan desarrollarse, este reconocimiento de sus bienes humanos básicos es absolutamente vital como elemento del bien común para que las personas, las familias y los grupos nos podamos desarrollar. Por tanto, bien común y derechos humanos no son exactamente lo mismo, pero tienen que ir juntos, porque si no van juntos, son la negación del otro. Tienen que ir juntos porque si no, no hay verdadero bien común. Por tanto, reconocer, tutelar esos bienes del ser humano, que es un ser digno, y es el fin de todo el derecho, y si el derecho y la sociedad reconocen los bienes fundamentales de la persona, estará siendo un derecho y un poder ejercido a la medida, con una medida humana, una medida verdaderamente humana y no tecnocrática. Bien, siguiente punto. Las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. Bien, como estamos en un webinar multitudinario, aunque veo que algunos preguntan, yo quizás haría un survey aquí y poner, ¿de quién es esta frase? A ver si alguno la sabe. ¿De quién es esta frase? Y esta frase le voy a rendir tributo acá a un filósofo que a veces tiene muy buena prensa y a veces tiene malas derivaciones, según algunos, pero que me parece que tiene cosas interesantes, que es Immanuel Kant. Kant dice en la fundamentación de la metafísica de las costumbres que las cosas son intercambiables por algo equivalente. Yo puedo intercambiar esta libreta por esta otra libreta, más o menos son equivalentes, ¿ok? Yo puedo intercambiar estos auriculares, quizás por estos otros auriculares, son más o menos equivalentes. Pero vos sos absolutamente intercambiable. ¿Por qué? Porque las personas tienen una dignidad, dice Kant. Las cosas tienen precio, las personas tienen valor, que no es precio. Las personas tienen una dignidad, que es un valor inconmensurable y un poquito inefable. Muy difícil de describir con palabras. Es una nobleza especial. ¿Por qué tenemos dignidad y cómo la llegamos a conocer? Es tema de otra charla, ahora no me puedo extender mucho. Pero básicamente los entes se conocen por sus operaciones. Si el ser humano hace operaciones que son absolutamente inmateriales como amar, también odiar, hacer poesía, tener ternura, hacer un acto de valor, hacer un acto de abnegación, hacer un acto de intelectualidad, de comprensión, de abstracción, de reflexión sobre sí mismo, la potencia de la cual sale el acto tiene que ser también no inmaterial, de una no inmaterialidad muy fuerte que Platón le llama espiritualidad. Y por tanto, si la acción es inmaterial y la potencia, inteligencia y voluntad son absolutamente inmateriales, el ente en el cual inhiere las potencias tiene que ser de una inmaterialidad absoluta, parcialmente, y eso se llama espiritualidad. Aristóteles le llama ánima, la vida, una vida especial de los seres humanos. Y eso hace que el ser humano tiene algo de intangible. Dice también el amigo Kant, hay que tratar a cada uno siempre como un fin, nunca como un medio. Como un fin en sí mismo, como algo digno, como algo respetable. Bien, un paso más. El origen de las declaraciones de derechos. Fíjense, hay una frase que se la estoy poniendo a mano izquierda, si la pueden leer. Los que no lo puedan leer en pantalla, se las leo. Nosotros sostenemos que estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales, que ellos están dotados por su creador
con ciertos derechos inalienables y que entre ellos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta frase está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de julio de 1776. Esta frase es buena parte de lo que, puede haber muchas críticas, pero de lo que ha hecho grande en lo que es grande Estados Unidos, que es que pensar en la persona, confiar en la persona, reconocer un creador, reconocer que hay derechos intangibles, inalienables, y que entre esos está respetar su vida, respetar su libertad y respetar la búsqueda de su realización. El tema no para ahí, y tenemos el 10 de diciembre del año 48, después de los horrores de la Guerra Mundial, el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice esta frase: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base todo lo que había faltado durante los años de guerra, tienen por base el reconocimiento ¿de qué? De la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Le puse punto, pero va a coma porque siguen los considerando. Ahí está basada toda la internacionalización de los derechos humanos. O sea, la base de que nos podamos relacionar con bien común, que es justicia y paz y libertad, los elementos de bien común, es que reconozcamos la dignidad intrínseca de la persona y de los derechos inalienables. ¿De quién? De todos los miembros de la familia humana. Esto significa cualquier ente individual que tenga biología humana es miembro de la familia humana y por tanto es digno intrínsecamente y por tanto tiene derechos que son inalienables. Eso tiene un montón de consecuencias, como se darán cuenta. Siguiente punto: todos ustedes, cada uno de ustedes, están involucrados en la lucha por el derecho. Si no lo han sabido, los convoco el día de hoy a esta llamada de los derechos. ¿Por qué? Porque todos ustedes tienen alguna profesión, todos ustedes trabajan, todos ustedes han estudiado, todos ustedes se preocupan por seguir aprendiendo. Cada profesión de ustedes, desde la nutrición que sirve para la salud de las personas y su bienestar, hasta la arquitectura que elabora una casa para que una familia pueda criar a sus hijos y desarrollar la vida buena familiar, hasta el ingeniero que hace un puente y comunica al nieto con la abuela para que pueda pasar ese río correntoso, ir a visitarla, hasta los físicos que intentan dominar la fuerza del átomo para que ahora tengamos electricidad todos y estemos conectados, hasta las personas que hacen coding y elaboran programas por los cuales ahora nosotros estamos utilizando montones aquí de bits, unos y ceros para que podamos, etcétera, etcétera. O sea que no solo los psicólogos, no solo los juristas, no solo los filósofos, no solo ellos están tocando los bienes humanos. Cada persona tiene que descubrir, por más técnico que sea su tarea, por más técnico que sea su hacer, tiene que descubrir cómo está sirviendo a un bien humano. Porque no solo está bien hacer cosas correctas, sino que lo mejor es hacer las cosas correctas por los más nobles motivos. Porque cuanto más elevado sea el motivo, más se eleva la acción humana que se realiza. Si uno logra encontrar cuál es el bien humano que uno está sirviendo con su trabajo y con su profesión, está ennobleciendo su profesión y se está ennobleciendo uno. El inspirador de la Universidad Austral decía, para servir, servir. Esto significa dos cosas. Si querés servir, hace actos de servicio, no te quedes cruzado de brazos. Pero significa también una cosa más potente que es, para servir no hay que ser un inservible. Y vi una vez el moto, o sea, el lema de una universidad que decía, para servir, saber. O sea, para servir, servir, y si no querés ser inservible, tenés que saber, tenés que estudiar. Y también tenés que tener no solo el saber del conocimiento técnico, sino el sapere que decían los latinos, el sabor, saber saborear, o sea, tener un conocimiento de la persona y de las cosas y de los conocimientos que hace que uno los ha saboreado, los ha macerado, los ha trabajado, los ha rumiado, y por tanto llega a un conocimiento también pascaliano que tiene buena parte de razón y tiene buena parte también
del corazón, que tiene razones que la razón no entiende. Para eso hace falta la sabiduría, para servir, saber, comprender a la persona, conocer sus problemas con la inteligencia y también comprenderla con el corazón. Una vez un gran jurista y gran humanista español, Álvaro Dors, al cual pude tratar y conocer, en una reunión con universitarios, cuando yo estaba haciendo doctorado en Europa, le preguntamos qué era ser culto y dijo, bueno, no es posible, ser culto es el que cultiva un área. Hoy por hoy no es posible cultivar todas las áreas, porque la ciencia y las artes se diversificaron demasiado. Ars longa vita brevis, decía el primero de los médicos, el griego, el del juramento, Hipócrates. Ars longa vita brevis empiezan sus aforismos. Entonces él decía, yo con la inteligencia no puedo comprenderlo todo, pero con el corazón puedo abrazar las otras ciencias y artes y querer de alguna cosa, de un modo lo que hace el químico, lo que hace el físico, lo que hace el biólogo, aunque no lo logre entender. Entonces, tener esa disposición de la inteligencia y esa disposición del corazón para adquirir sabiduría universitaria en serio, que no son meramente conocimientos almacenados. Los problemas son siempre más complejos de lo que parecen. Esto me lo dijo Arturo Frondizi en una reunión en el año 88 con universitarios. En esa época a mí se me había dado un poquito por la política y le pregunté cómo había que hacer para ser presidente de la nación. Y él se suponía que era un gran estadista, se supone, quizás el mejor del siglo XX en nuestro país. ¿Qué hay que hacer para ser presidente de la nación? Y dijo, estudiar los problemas, porque los problemas son siempre más complejos de lo que parecen. Si queremos servir a la persona, tenemos que estudiar los problemas, entender los problemas, y por eso todos los que hemos pasado por una universidad o estamos en ella, tenemos una responsabilidad muy grande, y voy a volver a este punto, que es vital para el tema de vulnerabilidad y derechos humanos. Un gran poder involucra una gran responsabilidad. El hecho de toda la formación que tenés implica una gran responsabilidad. Esta frase no es del tío Ben en El Hombre Araña, la dice el tío Ben. Pero la frase, esta es la completa, hoy, al final de la guerra, hemos aprendido al final de la guerra, más o menos dice eso, hoy nosotros hemos aprendido en la agonía de la guerra, que es su final, 1945, que un gran poder involucra una gran responsabilidad. La frase es de Franklin Delano Roosevelt, la escribió el 11 de abril del 45, preparándose para el Jefferson Day, cuando ya se acababa la guerra, la escribió el día 11 de abril, salió a caminar por el campo el día 12, se infartó, se murió ese día y no lo pudo decir el día 13. Pero el que hizo El Hombre Araña le gustaba Roosevelt y cita esa frase. Entonces, pero metételo en el corazón, un gran poder, todo lo que conocés, todo lo que sabes hacer, involucra una gran responsabilidad. Por eso, espíritu universitario y servicio a los derechos. ¿Cuál es el sentido último de pasar por una universidad? Dice ahí, enter to grow in wisdom. Depart to serve better thy country and thy kind. En inglés un poco antiguo. Entra para crecer en sabiduría, vete para servir mejor a tu país y a tus semejantes. Eso está ahí en lo que se llama la Dexter Gate de Harvard, entrando por el sur al Harvard Yard. A pocos metros pasando ese pasadizo está la casa que usó George Washington cuando dirigió la Armada con el Ejército Continental, la Guerra de Independencia. Si se fijan ahí arriba, dice Enter to grow in wisdom. Le hago un acercamiento, Enter to grow in wisdom. Entra, ven a la universidad para crecer en sabiduría. Y cuando uno sale de acá, o sea, cuando uno pasa entre esos ladrillos y el arco que está acá, se encuentra con la siguiente frase mirando para afuera. Depart to serve better thy country and thy kind. O sea, vete para servir mejor tu país y tus semejantes. La frase es de William Elliot, que fue rector de Harvard en 1870 y pico hasta el 90 y pico, fue el que hizo la Harvard moderna. Esta frase, que a mí me encantaría ponerla en la Universidad Austral a la entrada y a la salida, porque me parece un resumen total de lo que quiere ser una universidad. Me parece que nos lo tenemos que creer más. Es decir, lo que hemos aprendido y lo que estamos enseñando los que somos profesores y lo que estamos enseñando los que no tienen la profesión de profesores, pero tienen en el alma ayudar a los demás, es que
las personas tienen que entrar a un estadio superior de conocer la sabiduría. ¿Para qué? Para servir mejor. ¿Para qué querés saber más? No para hacerte un pedestal, sino para servir a los demás. Una siguiente idea sobre esto es New England Fair Fleets. Estados Unidos, o sea, los Pilgrims llegaron en 1621. Llegaron a Plymouth, el Mayflower. Muy poquito después se fueron a Boston. 1636 fundan la Universidad de Harvard, 15 años después. Y en 1643, unos añitos, muy poquito, 7 años después de fundar Harvard, se van a buscar dinero, eso siempre lo han entendido, hay que buscar dinero. Se van a Inglaterra y entonces se llevan un folleto que dice: la siguiente cosa fue el avance del conocimiento, temiendo dejar un ministerio iletrado. Les muestro, ahí está el folleto New England Fair Fleets, los primeros frutos de Nueva Inglaterra, 20 años después de haber llegado, se van a buscar a sus compañeros de religión a Inglaterra y les piden dinero y les dicen esto, que está por otra puerta de Harvard, la principal, a mano derecha está y dice, básicamente dice lo siguiente: después que Dios nos trajo seguros a Nueva Inglaterra y que hemos construido nuestras casas y provisto lo necesario para vivir, y hemos hecho lugares convenientes para dar gloria a Dios y establecido un gobierno civil, una de las siguientes cosas que hemos buscado, etcétera, fue el avance del conocimiento y perpetuarlo a la posteridad, temiendo dejar un ministerio iletrado a las iglesias cuando nuestros presentes ministros descansen en el polvo. Harvard empezó siendo un pequeño seminario. No sé si lo sabían, de hecho el logo decía Christ and Church. Ahora se lo sacaron hace un siglo, pero decía eso. Bien, eso es la idea de una universidad. Es 20 años después de llegar a un continente desconocido, lo primero que pensamos en poner una universidad. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar conocimientos para que nos sigan guiando, para que nos sigan iluminando. Porque, digamos, buena parte de los problemas de derechos humanos, y ahora voy a atacar esa segunda parte, viene de no entender los problemas y de personas que entienden mucho de derecho, pero no entienden el ser humano. Jefferson, esto es lo que dice su lápida, lo escribió él. Aquí está enterrado Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, del Estatuto de Virginia de la Libertad Religiosa y padre de la Universidad de Virginia. Fíjense que Jefferson, que estuvo en todos esos momentos, estuvo en la Constitución, fue presidente de los Estados Unidos, bueno, hizo muchas cosas. Él solo destaca 3 cosas. Autor de la Declaración de Independencia. Él dice: yo hice un país, yo hice una ley para la libertad religiosa, o sea, yo hice leyes para garantizar la libertad de ese país. Y además yo hice una universidad para generar las personas que lideraran los cambios para que defendieran estas libertades y derechos contra las prepotencias del poder. A mí me parece que esto resume en estas 3 frases e ideas la universidad. En este país a veces minusvaloramos un poquito lo universitario porque es demasiado fácil a veces ir a la universidad, lo cual está muy bien y somos muy inclusivos y muy permeables. El problema a veces, qué sé yo, cuando la Universidad de San Pablo tiene 24.000 ingresantes para derecho y entran 400, o la Universidad de Chile entran solo 300, y nosotros podemos entrar 6.000, 7.000 cada año en la Universidad Pública de Buenos Aires, es que a veces lo fácil parece que no tenga valor. No discuto que sea fácil, lo que discuto es que perdamos el foco del valor. Entonces, con todo este background, con toda esta cabeza universitaria, con toda esta metodología que cada uno ha aprendido de su arte y ciencia, les voy a dar una metodología más que les va a servir para el derecho, para la moral, para la política, para la vida práctica, porque es el kit moderno de lo que los antiguos llamaban la razón práctica, que es cómo determinar la verdad práctica. La verdad en materia moral, que no es verdad apodíctica, 2 más 2, 4, sino cómo determinar qué es lo bueno en conciertos inciertos y difíciles. ¿Por qué? Cuando planteábamos esta clase, yo lo que les dije fue: la justicia es dar a cada uno lo suyo, a cada uno lo suyo, a cada uno lo suyo. La justicia es darle a cada uno lo suyo. Todos tenemos nichos de vulnerabilidad. Hoy por hoy se habla mucho de vulnerabilidad y uno está pensando en determinados sectores sociales. Está muy bien, pero no podemos perder de vista que todos ustedes, yo y cada uno de ustedes, tiene sectores de vulnerabilidad. Y cada uno de sus amigos, familiares, colegas, tienen sectores de vulnerabilidad.
Si no sos capaz de darle la justicia a cada uno de ellos, sos parte del problema que lo convierte en vulnerable. Les voy a dar una metodología en 10 pasos para que sepas cómo darle a cada uno lo suyo. Después les doy algún texto más si quieren para que se entrenen un poquito más, pero es una metodología fácil, procedimental, que no garantiza el éxito siempre que uno... Pero, digamos, es más fácil llegar a Córdoba si tengo un mapa que me dice dónde queda Córdoba, que llegar a Córdoba sin saber ningún mapa. Este es el mapa. ¿Cuál es el problema? Hay una presunción de legitimidad de las normas. Se presume que todo lo que hace el poder es legítimo. Esta es la idea del derecho contemporáneo de hace 300 años. Esto hay que revisarlo un poco, porque esa idea un poquito tomista de todo, ¿no?, la veneración al gobernante, etcétera, no siempre el gobernante gobierna bien, no siempre el poder que tiene la potestas, tiene la autoritas y tiene la justicia, no siempre Solón de Grecia nos gobierna, no siempre Enrique de Alemania nos gobierna, no siempre Luis de Francia nos gobierna, no siempre Konrad Adenauer nos gobierna, a veces no. ¿Qué pasa cuando el poder se acelera en la cuesta abajo y de poder legítimo se convierte en poder arbitrario? Hay que saber, por un lado, determinar cuándo cruza la línea y demostrar y mostrar por qué cruzó la línea. En esta metodología en 10 pasos voy a intentar que ustedes se lleven esta herramienta para saber cómo dilucidar las cosas que a veces son difíciles. Cosas que uno sabe que están mal y cosas que sabe que están bien, pero por ahí no tiene tan claro cómo demostrar que está mal, cómo demostrar que está bien. Por un lado, para los Borbones, para todo el estatismo universal, que va desde el totalitarismo extremo hasta distintas versiones de intervencionismo, se podría decir que in principio era regulatio, o sea que en el principio estaba la regulación. Y el ser humano, si quiere un ámbito de libertad, que lo demuestre. O sea que el poder regula, y si tenés algún problema, demostrá por qué la regulación está mal. Y la carga de la prueba, alta carga, es tuya. Vos tenés que demostrar que sos una persona libre con derechos. Personalmente creo que la regla es, en principium erat libertas, era la libertad, está mal escrito en latín ahí, es in principium erat libertas, era la libertad, y cuando el Estado me quiere regular, que demuestre por qué es necesario que me regule. Entonces yo cumpliré la regulación, pero si el Estado no es capaz de justificar por qué regula, entonces que no me prive de mi libertad. Por tanto, la regla de la justicia no es la regla del poderoso, como dice Trasímaco a Sócrates en la República de Platón, sino que es la lucha contra la inmunidad del poderoso, que es lo que le responde Sócrates, dar a cada uno lo que le corresponde. El principio en esto es tanta libertad cuanto sea posible, tanta regulación como sea necesaria. El origen final de la frase no lo sé, pero yo se la escuché por primera vez en segundo año de Derecho a Cayetano Licciardo, profesor mío de Economía Política, fue 3 veces ministro, pero sobre todo fue un gran amigo, está mi hermana María de los Ángeles en este foro, fue un gran amigo y un padre para nosotros en Buenos Aires. Licciardo, que era no solo un gran economista y un gran educador, sino un gran sabio, tanta libertad cuanto sea posible, tanta regulación como sea necesaria. Y por tanto, cuando hay que regular, hay que demostrar la necesidad. No pensar que la regulación se justifica en que se reguló, sino que la regulación tiene que justificar por qué va a regular. Por tanto, todas estas vulnerabilidades de que la justicia es para cada uno lo suyo, esto que dice Sócrates, citando a un tal Simoni desde el siglo V a.C., que lo único que hizo es crear la fórmula de justicia y se murió tranquilo, no es poco lo que aportó la humanidad. Lo recoge Ulpiano en el Digesto, lo recoge Tomás de Aquino en la Suma Teológica y en la fórmula clásica de la justicia, constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Hace falta reglas de razón práctica para decidir qué es lo que te corresponde. ¿Cómo hago para dilucidar lo que te corresponde? Bueno, por un lado, si te venís con nosotros, en 5 años de la carrera de abogacía te explicamos cómo dilucidar qué es lo que le corresponde a cada uno en miríadas de situaciones. Pero voy a algo más esencial. ¿Cómo determinar moral en acciones morales, en acciones de la vida práctica y en cuestiones grandes de derechos humanos, qué le corresponde a los demás? ¿Cuál es la herramienta básica? Y acá voy a tomar cosas de Aristóteles, cosas de la Corte Suprema Norteamericana, cosas del Tribunal Constitucional Alemán y cosas de un servidor, Fernando Toller, para dar 10 pasos.
Estamos en la era de los derechos, todo se discute como si fuera derechos, todas las reclamaciones, todos los deseos son derechos, todas las necesidades son derechos, pero no todo es así. Hay una enorme inflación de derechos que hace que, como saben los matemáticos, a mayor extensión, menor comprensión, cuanto más derechos se meten en la olla, cada vez significa menos ser un derecho, porque para que haya un denominador común de todas esas cosas tan diversas, lo que tengo que hacer es echarle demasiado agua al guiso. El que le interese eso, tengo un texto extraordinario, un profesor colega de Oxford, extraordinario, donde explica el proceso de degradación de los derechos por la inflación. Entonces, en esta era de los derechos tenemos que separar qué es derecho y qué no lo es, y cuando estamos ante un derecho que está reconocido en las convenciones internacionales, en la Constitución, etc., ¿qué contenido tiene realmente ese derecho? Porque este año el Comité de Derechos Humanos de Ginebra, de la ONU, ha dicho, interpretando el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en una recomendación 36, o sea, dedica toda una recomendación de muchas páginas, todos tienen derecho a la vida. ¿Qué es lo que deduce de todos tienen derecho a la vida? Todos tienen derecho a acabar con la vida que todavía no ha nacido. Y digo, ¿pero cómo lo leíste? Bastante sagaz tu lectura por acá. Parece decir que todos los miembros de la familia humana tienen derecho a la vida. Y vos lees, algunos miembros de la familia humana tienen derecho a acabar con la vida de otros miembros. Entonces, no solo hay que saber qué es un derecho y qué no, sino cuando hablamos de los derechos, hoy por hoy el aborto se sostiene en el derecho a la vida, o sea, nos han dado vuelta el argumento. O sea, los que están a favor de la vida son los que están a favor del aborto. No nos dejemos engañar, pero tenemos que saber argumentar cuál es el contenido esencial, razonable de los derechos. Entonces, esto de que estemos en la era de los derechos es una gloria para el derecho, pero a la vez es un drama, porque hay una desnaturalización, una falta de foco, digamos, un adulteramiento de cosas muy nobles, muy grande. Entonces se precisa justicia e igualdad, ¿no? Y por eso dice Tomás de Aquino, la justicia es un tipo de igualdad, porque las cosas que se igualan se ajustan. Igualdad y justicia van siempre justas. ¿Cuál es la igualdad? Mi deber hacia vos se iguala con el título que tenés para exigírmelo. Ahí tiene que haber una igualdad. Siempre que hay una injusticia, hay una desigualdad entre lo que mereces y lo que te doy. Una idea básica de Tomás de Aquino. La constante y perpetua voluntad, y también Tomás de Aquino dice una frase que es espectacular y que vale la pena que la tengan, después si quieren les mando el PowerPoint. La ley no es el mismo derecho propiamente hablando, sino cierta abstracción del derecho. Esto es muy importante porque ahora vamos a ver una metodología para determinar que la ley no siempre es derecho. Y que cuando la ley no es derecho, es corruptio legis, dice Tomás de Aquino, corrupción de la ley. Y no estamos obligados a cumplir leyes que se convierten en el fondo en violencia también, dice Tomás de Aquino. ¿Okay? Entonces, el gran jurista argentino, al cual le debo mi segundo nombre, que no es Bautista, Juan Bautista Alberdi, nació el 29 de agosto, yo también nací ese día, tenemos algunos no tan ilustres que nacieron ese día como Herodes, porque ese es el día de San Juan Bautista, al cual le cortaron la cabeza el día del cumpleaños de Herodes, que también cumplió el mismo día que yo. Entonces, Juan Bautista Alberdi, en Fragmentos para el Estudio Preliminar del Derecho, dice, saber de leyes no es saber derecho. Saber de leyes no es saber derecho. Saber derecho es saber de la justicia. Nos lo decía un profesor de Penal 1, Luis Carlos Cabral, fue decano de la UBA también, rector de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Corte Suprema, una persona bajita, pero enorme en su corazón, nos decía, la verdad que saber leyes no es lo importante es sentido común y sentido de justicia. Si además saben leyes, mejor, pero no es necesario. Era una exageración, pero quiero poner el punto. En Argentina tenemos la costumbre de que todo lo que está legislado y normado lo damos por bueno. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que en principio lo legislado y normado es legítimo, pero tiene que haber una sana sospecha ciudadana de que puede haber un abuso y que le podemos reclamar al Estado que justifique mejor lo que está haciendo. Ahí está la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Cuáles son estos 10 pasos? Primer paso, previo a la razonabilidad, pero muy necesario. Esto sirve para comprender las situaciones y para tomar decisiones, una metodología de toma de decisiones. Primero, el momento fáctico, el test fáctico. La pregunta es, ¿qué pasa? A ver, señores y señores, ante
todo tema ustedes tienen que saber qué pasa, averiguar qué pasa, no tener prejuicios, no tomar decisiones rápidas, saber qué pasa, hay que estudiar qué pasa, lo fáctico, lo biológico, lo eléctrico, lo humano, lo psicológico. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas? Ahora está la ley de detalle, se aprobó en diciembre. ¿Qué pasa? Pasa que Argentina es el segundo país con bulimia y anorexia de todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Y cómo se produce esto? Entonces, segundo punto, análisis de lo problemático. Dentro de eso que pasa, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas morales? ¿Cuáles son los problemas jurídicos? ¿Cuáles son los problemas humanos? ¿Los problemas técnicos? ¿Los problemas médicos? ¿Cuáles son los problemas? Hay que hacer un catálogo de problemas. Un catálogo de problemas. Siempre en lo que pasa hay un montón de problemas. Vuelvo a Frondizi. Estudiar los problemas porque siempre son más complejos de lo que parece. Una vez que sabemos qué pasa y cuáles son los problemas de lo que pasa, el siguiente punto es identificar principios y reglas que aplican o que regulan eso que está sucediendo. Y hacer un listado grande de todo lo que tenga que ver que de alguna manera norma, desde leyes de ingeniería de cómo hacer un techo, las columnas, etcétera, camino crítico, hasta cuestiones médicas, hasta cuestiones psicológicas, hasta cuestiones jurídicas, hasta cuestiones morales. ¿Cuáles son los principios que regulan las cosas? El cuarto paso es indagar sobre la competencia. La persona u organismo que reconoce el principio o que dicta las reglas o normas, ¿es el indicado o competente para hacerlo? Fíjense que esto se aplica a una familia, se aplica a cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de lo que pasa? ¿Hay una orden o no hay una orden? ¿La orden la dio mi hermanito menor o la dio mi papá? Etcétera. Bueno, esto que se llama principio de legalidad en el derecho, y es que es casi todo el derecho poder determinar quién tiene competencia para ordenar algo, es fundamental. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte, que es la que enseño yo, que es el derecho constitucional de la libertad, que es cuando el que tiene la competencia para decidir ha resuelto. ¿Cómo hago para saber si resolvió en justicia y en verdad o resolvió mal? Entonces, ¿qué es lo previo? ¿Qué pasa? ¿Qué problemas tiene lo que pasa? ¿Qué principios gobiernan esos problemas? Y si los principios esos surgieron de fuentes que tienen la autoridad y la potestad para dar esos principios, porque hoy por hoy está lleno de fuentes, Twitter, etcétera, hasta los estándares internacionales de derechos humanos, soft law, que soft law significa derecho blando, o sea, derecho no obligatorio. Hay una persona en la facultad, estaba antes en mi cátedra, que está haciendo una tesis doctoral sobre esto, diciendo los estándares internacionales de derechos humanos no son obligatorios, dejen de citarlos igual que como si fueran tratados, son simples declaraciones de organismos internacionales que van sacando ideas de lo que les parece que son los derechos humanos, no son cosas que tengamos que obedecer necesariamente. Bien, una vez que pasamos de esto, tenemos que decir, una vez que tenemos esos principios y reglas que gobiernan estos problemas sobre lo que pasa, tenemos que pasar a si es razonable lo que vamos a hacer. Entonces ahí tenemos a la izquierda el Bundestag, Pilar, en 3 minutos estoy, el Bundestag, que es el Parlamento alemán, y a la derecha tenemos el Tribunal Constitucional, el Bundesverfassungsgericht, que tiene un edificio horrible, pero que tiene sentencias bastante buenas, que está en Karlsruhe, no tan cerquita de Berlín. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que determinar, y lo que hizo este tribunal fue determinar si lo que decide el Parlamento respeta o no el contenido esencial, o sea, lo que decide el Parlamento, que obviamente tiene la competencia para resolver, respeta lo que se llama la Wissenhalt, o contenido esencial, que para los que sepan ética, en el fondo es los absolutos morales. ¿Está respetando los absolutos morales? Entonces el Tribunal Constitucional alemán estableció 3 principios, que son el principio de adecuación, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. Dice, si una ley que persigue un fin es adecuada a ese fin, es necesario y es proporcionado, se respeta el absoluto moral, se respeta el contenido esencial. Absoluto moral lo pongo yo. Bien, esto no es tan simple y lo vamos a intentar mejorar porque tiene sus problemas. Por otro lado, una ventaja es la recuperación de la razón práctica y el abandono del legalismo formalista del siglo XIX. Es la idea de que el derecho, la justicia, la moral son cosas de razón práctica aristotélica y no son silogismos secos.
Bien, vamos a la parte final, que son cuáles son estos 6 test. O sea, voy a diversificar estos 3 principios alemanes en 6. Esto ya es cosecha de la casa, ¿no? Entonces, es posible dividirlo en 6 pasos, y si una respuesta a cualquiera de estos pasos dice no, ese principio, esa regla, esa orden, esa decisión gubernamental, esa decisión paternal, esa decisión del decano, esa decisión del jefe, es ilícita. El primer punto, que sería el quinto de todo este análisis, pero el primero de razonabilidad, es el test de la existencia y naturaleza de la finalidad. La pregunta es, ¿la norma u orden o decisión persigue un fin? ¿Y cuál es exactamente el fin de la norma? ¿Hay uno o varios fines? ¿Hay fines inmediatos o mediatos? Bien, sobre esto podría estar media hora dando ejemplos, pero yo tengo que identificar qué busca esa decisión. Este análisis es vital. A veces es muy fácil saberlo. Créanme que en derecho muchas veces es muy difícil saber qué busca una norma. Si ustedes no saben qué busca, y también las personas humanas para juzgar a las personas, si uno no sabe qué busca una persona, no puede comprender lo que está haciendo. Si uno no sabe qué busca el Estado, no logra tener la clave de bóveda, la clave de sol para entender esa partitura de qué es lo que está haciendo. Segunda pregunta. El test de legitimidad y relevancia social del fin. ¿El fin es legítimo o es constitucional a nivel interno o es convencional en casos internacionales? ¿Tiene relevancia social? ¿Por qué? Porque si el Estado se propone un fin ilegítimo, estamos en un serio problema. Muchas veces el Estado o órganos estatales o funcionarios estatales se han propuesto fines ilegítimos, ni hablar cuando logran cumplirlos. El Estado es el gerente del bien común. Las personas jurídicas solo tienen capacidad para obrar su objeto. El Estado solo tiene capacidad para actuar dentro del bien común. Cuando está haciendo algo contrario al bien común, pierde su legitimidad, está actuando en lo que en derecho se llama ultravires, más allá de su competencia. Acá dejamos los fines, hicimos 3 preguntas sobre los hechos, hicimos ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las reglas? ¿Y quién las dictó? Después vemos cuáles son los fines, preguntas 5 y 6, y la pregunta 7 o 3 de razonabilidad, entramos a los medios. Toda la vida ética de Aristóteles para acá es juzgar sobre fines y sobre medios. El test de legitimidad de los medios, la pregunta es, ¿los medios elegidos son idóneos o eficaces para lograr el fin? Porque si me estás obligando a algo para un fin, y aquello a lo que me obligás no es un medio adecuado para llegar al fin, estás loco. Me estás obligando al ñudo, decía el primo de Paturuzú, Ñancul, al ñudo. Entonces, no me podés obligar a cosas que no tienen objeto viable, eficaz. Solo los locos hacen cosas que no llegan a su fin y se sabe que no llegan a su fin. No se dan una idea de la cantidad de veces. Fíjense el otro día, se ha prohibido a los runners salir a correr. Después el ministro de Salud dijo, ningún runner contagia corriendo, es muy difícil, muy difícil. Lo hicimos con una cuestión ejemplar, pero no porque esto sea un medio adecuado para parar la pandemia. Bueno, entonces, está fallando al test 3 de razonabilidad, señor ministro. Usted no puede exigir algo a la persona que es un bien para su salud, no puede privarlo, digamos, con un medio que no va para el fin, que es evitar contagios, que es para lo que usted está dando órdenes. Y termino en 2, dame por favor, Carlos. Redondeo en 2, gracias. Test de necesidad de las normas. ¿Son las medidas más eficientes o hay medidas más convenientes al fin que se procura y al derecho que se regula? Esto es muy, muy importante porque si yo tengo una alternativa, y esto se usa mucho, por ejemplo, en bioética, para saber si operar o no, se utiliza un montón de cosas, en el test ético sobre la huelga, en el test ético sobre la guerra, en un montón de test éticos, si hay alternativas mejores, menos dolorosas, uno no puede elegir la peor. Entonces, este tema de la necesidad de las medidas es aplicable desde el tema de la ley de detalles hasta el tema de la cuarentena, para aquí, para allá, para lo más allá, a millones de cosas el test de necesidad. Es decir, ¿no tenés un medio alternativo que logre el fin sin afectar el derecho que regula? El último punto acá, proporcionalidad de los medios. ¿Hay una relación adecuada entre el costo al derecho que regulás y el beneficio al fin que estás obteniendo?
porque muchas veces el costo es muy alto y el beneficio al fin es muy marginal. Cualquiera de estos que dé no, fuera. Voy al último de todos. ¿Qué pasa? Los alemanes, si no le ponen algo más, que son los absolutos morales, corren un enorme peligro de utilitarismo moral. ¿Por qué? Por lo siguiente, existe una violación al contenido esencial si no hay finalidad, si la finalidad es ilegítima, si el medio es inadecuado, si el medio es necesario, si el medio es desproporcionado. Pero esto es peligroso porque si yo elevo la importancia del fin, puedo elevar la importancia del impacto del medio. ¿Hasta dónde? Hasta la bomba atómica. Si yo quiero parar una guerra mundial, la peor de la historia, es lo que Truman hizo. Hizo un control de utilitarista. No lo puedo explicar ahora con detalle técnico, pero eso es así. Necesito algo más. Puedo llegar a la razón de Estado, puedo llegar a la doctrina de seguridad nacional. Es decir, o sea, si yo elevo la importancia del fin, no reparo en que me va subiendo el calor del medio. Necesito darle un coto al medio. Necesito darle un ámbito de funcionamiento razonable al medio. Y eso es un test que le hemos agregado, que es el test de no afectación del contenido esencial. También se le puede llamar el test de no afectación de absolutos morales. No pueden los medios, por un fin justificado, no se puede justificar un medio que afecte un derecho humano o un absoluto moral. Concluyendo, existen más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, que las que caben en tu filosofía. Esto le dice Hamlet, y yo te digo, existen más cosas de lo que podés hacer por los demás, por los derechos humanos, de las que caben en lo que comprendés de lo que estás haciendo todos los días. Podés hacer más, estás haciendo más. Hay que reenfocar lo que uno está haciendo para hacerlo por los más nobles motivos, porque existen más cosas entre el cielo y la tierra que tu filosofía. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?, se pregunta Caín en el Génesis 8. Sí, sos el guardián de tu hermano, y no puedes dejar los derechos humanos solo a algunos especialistas. Es demasiado grande el desafío y no podemos solos, necesitamos de cada uno de ustedes. Después dice Washington, al perder una batalla le dijo a un coronel: no está en nuestro poder decidir sobre el triunfo y darle órdenes a la victoria, aunque siempre es nuestro deber el merecerla. Hay muchas cosas en las que vamos a ganar y muchos bienes que vas a producir. Hay muchas cosas que vamos a perder y muchos males que no vas a poder evitar, aunque lo quieras y aunque te esfuerces. Pero a vos se te pide ganar siempre, ni siquiera ganar casi siempre. Lo que se te pide es esforzarse siempre, siempre y nunca bajar los brazos. Ante la arbitrariedad de otros métodos que hay para pensar sobre la moral y el derecho, creo que este que les he contado en 10 pasos es mejor. ¿Por qué? Porque tiene en mente a dar a cada uno lo que le corresponde, que dice Ulpiano, que dice Sócrates y que dice Tomás de Aquino, la mejor tradición de Occidente, ¿no? La tradición cristiana, la tradición griega y la tradición romana, eso es Occidente, y que va hacia la esencia del derecho, donde dice Aristóteles que el juez quiere ser como una justicia animada, como una justicia con alma, como una justicia, también la describe en griego, con tendones y huesos. Y cada uno tiene que ser un juez de cada acción que hace para intentar evitar la vulnerabilidad de los demás y darle lo que le corresponde. Gracias, Carlos. Perdón que me extendí 10 minutos a lo prometido. Gracias, Perdona doctor Toller. gracias. Perdona a los oyentes, no a nosotros. Pilar, ¿tenemos preguntas? Perdón. Sí, gracias, doctor Toller. Bueno, sí, es el momento de las preguntas. Y la primera de ellas es de un docente de escuelas indígenas que nos pregunta sobre, si bien los derechos humanos van de la mano con el derecho a la educación, ¿no debería existir un proyecto transversal en las escuelas para tratar esta temática? ¿Una materia? O sea, a ver si entendí bien la pregunta, es, ¿debería haber una materia específica sobre derechos humanos en escuelas primaria y secundaria? Exacto. Bien, te digo sí y no. Creo que los temas tienen que estar, pero entiendo que hay una ideologización creciente y abundante sobre los derechos humanos y hay una cierta posibilidad. O sea, si le vamos a enseñar la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que son monumentos extraordinarios y que son parte de nuestra Constitución, me parece genial. Si lo que vamos a hacer es borrar con el codo lo que dicen nuestros textos que nuestros padres fundadores nos han legado para decir que todo lo que dicen no es lo que dicen, entonces quizás mejor
el conocimiento con natural que la gente tiene del bien, la verdad y la belleza, y no la ideologización. De todos modos, existe una materia de formación moral y cívica, donde estos temas obviamente deberían tratarse en quinto o sexto año de secundaria, y también entiendo que cada profesor tiene que descubrir las áreas o sectores de bienes humanos básicos de sus materias, y por tanto, digamos, intentar inculcar estos temas todo lo que se pueda, ¿no? Bien. Otra pregunta tenemos, que es, hoy los derechos humanos se utilizan para fundamentar toda clase de actos y supuestos derechos que no todos compartimos. ¿Quiénes definen cuáles son los derechos humanos y qué son verdaderos bienes? Vexata questio, decían los romanos, complejo. Entonces, también acá me pregunta uno por privado por qué hay una primera, segunda y tercera generación y una cuarta. Bien, entonces, los derechos humanos no son todo. Hay derechos que no son derechos humanos. ¿Por qué se llama derechos humanos? Porque son derechos cuyo título, por ejemplo, yo tengo esta libreta, yo soy el titular de la libreta. ¿Cuál es el título de que esta libreta sea mía? Que la compré por Mercado Libre. O sea, un contrato de compraventa es mi título. Así podríamos seguir. ¿Cuál es el título por el cual yo puedo estar acá hoy intentando enseñar y aprender de ustedes? Mi título está por un lado en el artículo 14 de la Constitución Argentina, que lo dice expresamente, pero mi título fundamental es mi hominidad, o sea, mi humanidad. El hecho de que soy un ser humano que tiene inteligencia y voluntad libre y que puedo perfeccionarme y ayudar a los demás también en los temas de conocimiento, hace que yo, digamos, que se me tenga que reconocer y que se le tenga que reconocer a todos los que tienen mi misma esencia, que son todos los miembros de la familia humana. Algunos con inteligencia en acto y otros por razones de edad, de desarrollo o por razones de enfermedad, digamos, parálisis cerebral vegetativa, etc., no pueden en acto actualizar, pero tienen la potencia y por tanto tienen la dignidad. El hecho de que no puedan actuar no significa que pierdan la dignidad. Entonces, primera generación de derechos fueron los derechos clásicos ante el Estado, decir, déjame opinar, déjame expresarme, déjame educar, déjame circular, déjame, ¿ok? Déjame elegir, todos esos derechos. Déjame vivir, déjame no torturar, o sea, que no me torturen. Después vinieron los de segunda generación a principios del siglo XX, que es, por favor, necesito estudiar, pero dame una escuela, ayúdame a tener una escuela. Necesito la salud, pero ayúdame a tener un hospital. Necesito, pero ayúdame a tener un plan de viviendas. Derechos de prestación estatal o derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación son los derechos ambientales, digamos que son derechos que se llaman difundidos, porque todos los tenemos a la vez. La cuarta generación, y ahí ya entramos, por ejemplo, en los derechos eróticos que le llama un amigo, todo el tema de si la pornografía es un derecho. Ronald Dworkin de Oxford y de NYU escribió un artículo en el Oxford Journal of Legal Studies diciendo si hay un derecho a la pornografía, y el señor decía que sí, y el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, etc. Y la quinta generación es el derecho de las cosas. Estamos discutiendo el derecho de los androides en Holanda, el derecho de los robots, el derecho de los ríos a no ser contaminados, el derecho del Everest a que no dejes tu bombona de oxígeno ahí arriba. O sea, estamos negándole titularidad a sujetos humanos y subjetivizando objetos no humanos. Es una enorme vuelta de campana de todo el pensamiento jurídico que está ocurriendo ahora. No sé si esto respondió, pero por ahí van los tiros. Entonces, ¿quién decide? Al final tiene que decidir un Tribunal Superior de Justicia, porque algunos decían, no somos los finales porque somos certeros, sino que somos certeros porque somos los finales. O sea, alguien tiene que terminar de resolver, no se puede discurrir al infinito. Pero Platón y Sócrates decían que los filósofos tenían que gobernar. Hace falta más conocimiento del ser humano y de la sociedad en los que gobiernan, verdadero conocimiento del verdadero ser humano y de la sociedad. No para que sea un filósofo que está con esa idea filosófica de Tales de Mileto o de Pericles que se cayó, Tales de Mileto que se cayó en un pozo porque estaba medio volado, dice Platón,
estaba pensando en su filosofía, sino que hacen falta filósofos como Aristóteles, que son capaces de educar a un emperador y por tanto, a ver, hay toda una lucha y una argumentación sobre qué son los derechos. De todos modos, tenemos una enorme ventaja. Hay un artículo de Javier Herbada, que fue mi maestro en España, murió ahora en enero. Don Javier tiene un artículo que dice: problemas que una nota esencial de las declaraciones de derecho plantean a la filosofía del derecho. Es larguísimo el título. Lo que viene a decir es esto: todas las declaraciones de derecho y las convenciones internacionales de derechos humanos tienen un lenguaje jus naturalista. Esto viene a zanjar la discusión que viene de Trasímaco con la República de Platón. Trasímaco dice: la ley es lo que digo yo, que soy poderoso. Sócrates le dice: no, la justicia es darle lo que le corresponde a los demás. Bien, esa discusión que atraviesa 2500 años de la historia del derecho y de la ética y de la política, esa discusión en buena medida está solucionada, que es que nos hemos puesto de acuerdo todas las naciones en que lo bueno, lo justo y lo bello es lo que está en los tratados, ¿ok? Y esos tratados, toda su wording, toda su palabrería, es de reconocer algo noble que los estados van a reconocer y tutelar, no de conferir al ser humano algo que no tiene, sino de reconocerle algo que tenía, y por eso la guerra mundial fue tan grave. Es muy interesante porque los tratados son el triunfo definitivo de que existe moral y derecho por encima de las leyes nacionales. Fernando, perdón Pilar, pero me dan ganas de hacerte más o menos unas 150 preguntas, pero voy a hacerte solamente una, ya que... Les pido ¿sí? a los que hacen preguntas en privado, que veo que son más de 20, que las pongan en público, porque si no el moderador no puede seleccionarlas, Sí, y tengo no que hacer tiene que de ver. cuasi moderador cuando no debo hacerlo. Porque me están Igual, llegando, les pido a cada uno que la copie y la vuelva a poner en público, ¿ok? Gracias, son no, un está montón bien, a de vos te preguntas. te figura en privado, pero las ven los moderadores, no te El preocupes. moderador tiene capacidad de verlo privado. Sí, espían Es todo. como Pero digo, no, el hermano. vamos a ver, por lo que estabas diciendo, dejando de lado de que yo diría Dios libre de que los filósofos nos gobiernen, pero digamos, pero no será el problema, dejando de lado la expresión y la palabra en sí misma, pero no será quizá el problema de que los derechos no son justamente un bien jurídico, sino que son un bien antropológico. Y nombraste también a un profesor mío con el que discutí mucho y casi me cuesta no aprobar, porque me parece, porque, digamos, ¿no será ese el problema justamente? Que se ve desde el punto, por eso hoy justamente vos planteas esto de que, bueno, derechos pueden tener las cosas, porque no se los ve como bien jurídico, no antropológico. Claro. Se ve que, a ver, por un lado, los animales son objetos de protección, muy importantes, pero no son sujetos de protección. O sea, no son un sujeto, porque un sujeto para el derecho tiene que tener discernimiento, intención y libertad para poder actuar y ser responsable ante el derecho. Tiene que ser lo que dice Herbada, dominus sui, en el sentido que uno es dueño, y en esto se comparte con Kant, en que hay mucho de la dignidad que es que uno es dueño de determinarse. Lo que no tiene es autodeterminación absoluta sin ningún tipo de parámetros. Pero uno se va determinando, efectivamente. Entonces, querer subjetivizar como sujetos de derechos humanos, sujetos no humanos de derechos humanos, como pasó con la mona Sandra en Argentina, es una perturbación, para no utilizar la palabra perversión, para no utilizar más sinónimos que la academia nos da, del pensamiento y de la persona humana. Además, cuando queremos darle a todos derechos humanos, lo que claramente tendremos son derechos no humanos, o derechos inhumanos, o derechos no parahumanos. Y el negocio termina siendo muy malo, es un boomerang terrible, y eso tengo un artículo que se los paso todo lo que quieran, de Hans Hanum. Cuando enseñé en Oxford, él era uno de los, o sea, éramos 5 profesores que daban la materia, él era profesor de Harvard, ahora está en Tufts, después se quedó en Oxford, pero escribió un artículo que ahora es un libro, que la traducción sería Revigorizando los derechos humanos. Y es muy duro, porque él, uno de los grandes internacionalistas estadounidenses, dice: los derechos humanos son una cosa muy concreta, muy importante, y nos pusimos de acuerdo de que teníamos que reconocérselo a la persona porque habíamos visto los horrores de la Segunda Guerra. Cuando todo es derecho humano, entonces ser derecho humano no significa propiamente nada, porque todo lo es. Entonces no hay una nota diferencial de esto es un derecho humano cuando todo lo es.
Es muy interesante el artículo, muy crítico, con ejemplos muy concretos. Se anima con la ONU, dice cosas fuertes y no las dice desde la Sagrada Congregación para la doctrina de los pueblos pobres, sino que lo dice desde Harvard, Oxford y TAF. Bien. Otra pregunta que tenemos es, ¿a qué se denomina la inflación de derechos? Bien, algo ya dije, o sea, la inflación de derechos es cuando, a ver, si yo imprimo moneda, hay más moneda circulante, eso hace que los bienes que son escasos, tengo más moneda para comprarlo, entonces, si yo pido más moneda, dado que hay más disponible, me la vas a pagar, y eso genera que mi bien después vale más moneda. O sea, cuando hay más circulante se genera inflación. Es la teoría monetarista de la inflación, no es la única razón de la inflación, pero es una de las razones fundamentales. Cuando yo agarro y tengo un muy buen locro del 9 de julio, y ese locro que está en sazón rico, yo digo, le pongo 1 litro de agua más, y después le pongo un dulce de membrillo, y después, no sé, encuentro los fideos de Ángel de la semana anterior, se lo meto también, etc. Ese locro ya no es locro, es totum revolutum. Entonces, cuando yo agarro los derechos humanos, estamos hablando de no censura previa, no tortura, debido proceso, tutela judicial efectiva, libertad de expresión, libertad de pensamiento, ¿no? Derecho del hombre y de la mujer para casarse, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica para todo ser humano, como dice la Convención Americana, y no para los nacidos, para todo ser humano, aunque no haya nacido, etc. Cuando yo agarro eso, que son 20, 30, 40 cosas muy concretas, difíciles, se puede profundizar, pero muy concretas, y yo le empiezo a meter los fideos cabello de ángel, le meto el agua, le meto el dulce membrillo, el locro deja de ser locro. Eso es la inflación de derechos humanos. Bien, bien, muchas gracias Fernando. Por cuestiones de tiempo y para respetar el plazo que nos habíamos propuesto en este webinar, vamos a dar por terminado acá. Interesantísimo todos los conceptos. Muchas gracias por la claridad y le doy la palabra a Carlos para que realice el cierre. Muchas gracias, Pilar. Bueno, muchas gracias, Fernando Toller. La verdad que creo que, como nos anticipé a todos, esta visión de los derechos humanos realmente nos compromete muy personalmente. Nos despedimos, pero antes queremos convocarlos a nuestro próximo encuentro con un tema también de absoluta actualidad: lo humano, lo transhumano, lo inhumano, y que en esta nueva normalidad que se han dado a llamar ahora, nos preguntamos cómo serán las relaciones interpersonales en ese nuevo contexto social. No se olviden de agendarlo, será el miércoles 19 de agosto a las 18. Les proponemos encender las cámaras, aplaudir al doctor Toller ahora, agradecerle su excelente participación y nos vemos el 19 de agosto. Fernando, muchísimas gracias, en serio. Muchas gracias. Gracias a ustedes y les prometo un pequeño bonus track que es pasarles el PowerPoint y pasarles un par de textos para el que quiera profundizar y leer las cosas más despacio, para que lo piensen, porque esto no es un tema que uno se toma la píldora y tal. Aprender estos 10 pasos y entrenarse lleva algún ratito. Por ejemplo, lo tenemos aplicado a temas de vacunación obligatoria, que es un tema que nos vamos a enfrentar el año que viene. Lo tenemos estudiado, dando algunos criterios, les puede servir para pensar. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Gracias, Carlos, gracias, Pilar, gracias, Lorena, por la invitación. Y cuando quieran, si quieren, les pasan mi email, ftoller con doble L, @austral.edu.ar, como el de Carlos, como el de Pilar, o sea, ftoller con doble L, @austral.edu.ar. Si no contesto enseguida, ustedes van a ser tolerantes conmigo. Es porque todos te mandaron mail, por eso no contesté. Claro. Y si no, se pueden comunicar al instituto y nosotros pasamos el material. Nosotros les pasamos el material. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Y un saludo especial a todos y gracias. Y nos vemos entonces el 19 de agosto. Y a vos también te esperamos, Fernando. Ahí estaré.